Muy, pero muy buenas noches nuevamente. Le damos la bienvenida a todos y cada uno de ustedes, seguidores de nuestra página Identidad Pentecostal. Nuevamente los volvemos a recibir y dándole las gracias al Señor que ustedes nos reciben en su hogar para llevar la palabra del Señor, para compartir la palabra del Señor junto con ustedes que se encuentran allí en sus hogares, junto a sus familias, sus seres queridos. Nuevamente nos encontramos aquí en un tiempo con la palabra de Dios. Un tiempo con la palabra de Dios, esta bendición que el Señor nos ha permitido llevar adelante en este tiempo, dándole gracias a nuestro Señor por esta maravillosa bendición, esta gracia que Él nos ha permitido vivir, que nos permite vivir en este tiempo y poder compartir junto con usted allí, para que usted también pueda recibir la bendición del Señor, la bendición de gracia de parte del Señor que Él tiene preparado para todos y cada uno de sus creyentes. Saludamos a toda la familia de Identidad Pentecostal, nuestros hermanos, hermanas, los departamentos de nuestra iglesia, los líderes, obreros, obreras. Saludamos a nuestros pastores también juntamente con sus familias. Que el Señor los bendiga rica y gloriosamente en el nombre de Jesucristo. Saludamos también a todos nuestros hermanos de allí, de los anexos, así en barrio Subiría, barrio Soliverde. Que el Señor bendiga a todos nuestros hermanos, familiares, conocidos también que siguen nuestras transmisiones de nuestra página Identidad Pentecostal, no solamente a través del Facebook, sino también a través de YouTube, de Instagram también. Tenemos esa bendición en este tiempo. Le damos gracias al Señor por todo el trabajo que está realizando el grupo de multimedia de nuestra iglesia, nuestro hermano Jonathan. Que el Señor bendiga ricamente, que Dios bendiga, mis amados hermanos, todo esto que estamos haciendo, porque es todo para expander la palabra del Señor, para que usted que está allí en su hogar pueda recibir palabra del Señor, para usted que está allí en su hogar y que quizás todavía no nos ha podido visitar en nuestras iglesias, pueda hacerlo, pueda animarse, pueda recibir palabra del Señor allí en su vida y que la palabra del Señor esté obrando allí en su corazón, allí en medio de su hogar, poder recibir, creer la palabra del Señor, lo que dice la palabra del Señor, porque en estos tiempos de bendición, la fe nos lleva a la bendición, mis amados hermanos. La fe nos lleva al poder de Dios. Hay una palabra del Señor que está en el libro del profeta Isaías y dice, el profeta le pregunta al Señor, le dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Es maravilloso cuando leemos la palabra del Señor y podemos darnos cuenta que cuando creemos a la palabra del Señor, el brazo poderoso del Señor se empieza a manifestar en la vida de aquellos que creen en la palabra del Señor, en el poder del Señor, en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Así que le damos la bienvenida nuevamente en esta noche a un tiempo con la palabra de Dios. Prepárese allí en su casa, en su hogar, en lo que usted está haciendo. Quizás está allí por cenar, junto con su familia. Quizás se encuentra en su trabajo y está allí sintonizando allí a través de Facebook, de YouTube, nuestra transmisión de esta noche. Que el Señor los bendiga ricamente. Quizás espera a desayunar a la mañana cuando se levanta y pone allí en su televisor, en su tablet, en su computadora, en su celular y sintoniza un tiempo con la palabra de Dios. Que el Señor los bendiga rica y poderosamente. Queremos también invitarles, recuerden que nuestro servicio general en nuestra iglesia central, cita aquí en la ciudad de José Cepaz, calle Labardén 290, todos los domingos, 10 de la mañana, 18 horas, lo esperamos para que usted también venga a recibir, para que usted también venga a conocer este maravilloso Dios de quien le hablamos, transmisión tras transmisión, porque no podemos hablar de otra cosa que si no es las maravillas y las grandezas que el Señor hace en nuestra vida, ¿no es cierto? Queremos invitarlo para que puedan venir, participar, para que puedan venir a conocer a nuestro Señor, a nuestro Salvador. Aquí le estaremos esperando con toda la familia de Identidad Pentecostal. Trataremos de recibirlo de la mejor manera posible, de que usted se sienta como en su casa, de que se sienta en un clima agradable, de bendición. Le recibiremos con mucho gusto, con todo el amor que esté al alcance de nuestra mano, pero lo principalmente que usted puede venir y encontrarse aquí con la presencia del Señor. Como un día nos pasó a todos los que estamos aquí, a todos los que formamos parte de esta familia de Identidad Pentecostal. Un día vinimos, entramos
por las puertas de nuestra iglesia y creyendo en el Señor, en su palabra, hemos recibido la promesa del Señor de recibir el Espíritu Santo como una promesa gloriosa de parte de nuestro Señor. Estamos pasando en estos tiempos en nuestra iglesia, en nuestros anexos, estamos teniendo bendiciones, hermanos se están añadiendo a la iglesia del Señor, hermanos se están bautizando y queremos invitarle a usted también que venga a compartir con nosotros, que venga, que nos pregunte y nosotros podremos sacarle de dudas. Un día, como le decía recién, un día entramos nosotros a la iglesia y nos bautizamos en agua en el nombre del Señor Jesucristo para el perdón de los pecados. Y dice la palabra del Señor en el libro de Hechos, capítulo 2, 38, que así el Señor envía el Espíritu Santo para nuestra vida, para hacer de nosotros una nueva criatura, una nueva creación, una nueva persona. Quizás usted que nos escucha está pensando en tener un cambio de rumbo en su vida. Quizás hay cosas que lo traen angustiándolo o afligiéndolo y de las cuales no puede deshacerse. Quizás hay hábitos, vicios, problemas, inconvenientes en nuestro interior, en nuestro corazón, en nuestro pensamiento y no encontramos la manera de solucionar ese problema. Déjeme decirle que es el Señor Jesucristo el que tiene la solución para usted. La solución que usted está necesitando para su inconveniente, su problema, es la presencia del Señor la que tiene la solución para su inconveniente. Así como un día vinimos nosotros y el Señor nos ha dado su Espíritu para que nosotros podamos salir adelante, para que podamos salir del pozo en el que estábamos metidos. Del mismo modo el Señor tiene para con usted, para su familia. Por eso le invitamos, por eso transmisión tras transmisión hacemos hincapié en esto de poder invitarles. También les recordamos que tenemos nuestros anexos allí, barrio Subiría, en la calle Subiría, entre Miguel Cané y Chile. Allí los hermanos están los días jueves, creo que los días sábados también a partir de ahora, a las 19 horas están allí. Quizás le queda más cerca aquel lugar, pueda asistir a aquel lugar. También tenemos allí en barrio Soliverde, un anexo de nuestra iglesia Identidad Pentecostal, que está así a la vueltita nomás, a la vueltita de la estación de Soliverde, sobre la calle Noruega, entre Finlay y Bela Bartoga, a la vueltita de la estación, a la vueltita de la plaza. Allí también estamos los jueves y los sábados a partir de las 19:30 horas, así que le esperamos, anímese a venir, a recibir esta bendición que el Señor tiene para todos aquellos que creen, para todos aquellos que se animan a creerle al Señor. Que el Señor bendiga a todos rica y gloriosamente. Así que vamos a ir entonces a la palabra del Señor. Estamos en un tiempo con la palabra del Señor y vamos a dar paso a la palabra del Señor, que queremos compartir hoy con ustedes una reflexión de la palabra del Señor que se encuentra en el libro de los Hebreos, en el capítulo 11, versículo 3, y dice así: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Y queremos compartir estos principios de fe que estamos trayendo, transmisión tras transmisión, aquí a un tiempo con la palabra de Dios. Queremos transmitir estos principios de fe para compartirlos junto con ustedes, allí en su hogar, con su familia. Que Dios los bendiga ricamente. Hemos leído la palabra del Señor, el libro de Hebreos, el cual nosotros los creyentes le damos por título este capítulo 11 del libro de Hebreos. Así lo tenemos como el capítulo de la fe. E incluso allí hay muchos ejemplos de los héroes de la fe, como a veces también lo denominamos a este capítulo, de personas, de creyentes en otros tiempos, ¿no es cierto?, en los tiempos bíblicos, que vieron la gloria del Señor, que vieron el poder de Dios obrando a favor de ellos a través de la fe. Así nos encontramos nosotros con ejemplos de fe que el Señor nos pone para que nosotros hagamos bien en mirar qué es lo que ellos hicieron, cómo lo hicieron, poder imitar su fe, ¿no es cierto? Y la Biblia nos habla aquí, nos habla de ejemplos como el de Abraham, como el de Noé, como el de Abel, como el de Sara, como el de Moisés. Tantos ejemplos que la Biblia nos da aquí de personas que dice que creyendo en Dios,
creyendo en Dios, dice que hicieron proezas, dice que pusieron en fuga ejércitos extranjeros, dice que evitaron filos de espada, que taparon boca de leones por su fe. Obviamente su fe atraía el poder de Dios a obrar en su vida, como citábamos recién en el libro del profeta Isaías, que él dice que quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo del Señor. Cuando creemos en la palabra del Señor, cuando le creemos al Señor, allí se manifiesta el poder de Dios a favor del creyente, a favor de aquel que creyó en lo que el Señor puede hacer allí en su vida con su presencia. Hemos leído este pasaje donde dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo. Entendemos, ¿no es cierto?, por la palabra del Señor, que el universo fue constituido como lo dice la palabra. Que los cielos, todo lo que hay, la tierra completa, las aguas, e incluso nosotros dice que fue todo creado por la palabra del Señor. Y aquí dice que por la fe entendemos haber sido constituidos. Cuando nosotros creemos en el Señor, cuando nosotros confiamos en el Señor y le creemos que lo que Él dice que fue hecho así, nosotros podemos entender, ahí empieza a haber un entendimiento, una revelación que el Señor comienza a trabajar en nuestro entendimiento, en nuestros pensamientos, para que nosotros podamos comprender cosas que quizá antes no comprendíamos. Fíjense en que en estos tiempos, cuánta oposición hay a lo que el Señor hizo, hablando exclusivamente de esto, que el Señor constituyó todo el universo con su palabra. Hoy en día cuántas enseñanzas hay, ¿no es cierto?, sobre el Big Bang y muchas de esas cosas, ¿no es cierto?, que desacreditan lo que el Señor hizo Él con su palabra y con su espíritu. Eso nos enseña a nosotros que debemos siempre tener fe, porque estas personas, esta gente que no creen de ese modo, e incluso ellos se arman sus propias doctrinas para fundamentar sus pensamientos. Pero nosotros que hemos creído en el Señor, nosotros que somos personas que el Señor nos ha regalado el don de la fe, creemos como dice la palabra del Señor y no tenemos ningún inconveniente. Cuando nosotros le creemos al Señor lo que dice su palabra, ahí el Señor empieza a trabajar de una manera más detalladamente sobre nosotros. Así el Señor comienza a hilar más finito. Me recuerdo una historia en donde el Señor Jesucristo tenía un amigo llamado Lázaro, ¿no es cierto? Y Lázaro tenía unas hermanas que lo mandan a avisar al Señor. El Señor se encontraba en otra ciudad. Y las hermanas de Lázaro le mandan a avisar al Señor, el que tú amas está enfermo, dice. Bueno, el Señor estuvo allí, esperó unos días y decidió ir hacia donde estaba Lázaro. Y allí lo recibieron las hermanas de Lázaro. Y el Señor le habla, le dice, bueno, tu hermano resucitará. A lo cual esta mujer le responde, sí, Señor, sé que va a resucitar en el día postrero. Y el Señor le dijo, si crees verás la gloria del Señor. Después va el Señor, se va acercando a la tumba en donde estaba Lázaro, ya 4 días había sido que estaba así sepultado él, muerto. Y seguían allí las dudas. Y el Señor le vuelve a repetir a la hermana de Lázaro, le dice, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Y de allí nosotros debemos comprender este principio, mis amados hermanos. No estamos llamados quizás a entender todas las cosas, sí estamos llamados a creer primeramente, sí estamos llamados a confiar primeramente en lo que va a hacer el Señor. No podemos con nuestra mente tratar de entender, de meter dentro de nuestra mente pequeña, finita, limitada, a un Dios ilimitado, creador de todas las cosas, incluyéndonos a nosotros. No podemos nosotros poner así, hacer una evaluación de las cosas primero para ver si vamos a creer o no vamos a creer en el Señor. Muchas veces nuestra realidad es contraria a nuestra fe, como le pasó a Abraham. Siempre
hablamos del ejemplo de Abraham. Su realidad no lo ayudaba a creer, pero adentro de él estaba la creencia, la confianza en el Señor. Y él pudo ver la gloria del Señor, así como las hermanas de Lázaro que terminaron viendo cómo el Señor lo resucitó a Lázaro. Terminaron viendo ellas cómo el Señor se paró allí y le dijo, Lázaro, sal fuera. Y allí el que estaba muerto volvió a la vida, volvió a renacer. ¿Cómo? Del mismo modo, con el mismo método que el Señor creó al universo, con su palabra y con su presencia. Bendito sea nuestro Señor, nuestro Salvador. Renació de nuevo Lázaro a una nueva vida a través de la palabra y de la presencia del Señor. Y ahí vieron las hermanas de Lázaro la gloria del Señor. Y quizás ahí se le abrió el entendimiento a un montón de cosas, como muchos milagros que vemos que el Señor hizo con gente que se acercaba a Él y el Señor les preguntaba, venía la gente a pedirle su milagro, había unos ciegos que se acercaron al Señor, Señor, que recuperemos la vista, y el Señor le dijo, ¿creen que puedo hacer esto? Sí, le dijeron, bueno, aquí está tu milagro. Nosotros somos llamados a creer en el Señor, no a evaluar la realidad para que a la realidad nos juegue en contra. Si hay una realidad, quizás estamos pasando momentos de dificultad, quizás hay cosas que no las entendemos, pero eso no significa que tiene que anular nuestra fe. Eso no significa que nuestra realidad tiene que apagar nuestra fe. No, no, mis amados hermanos. Por eso aquí la palabra del Señor dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo, por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Un principio de fe, un principio del reino espiritual, del reino de Dios que debemos creer. Después vamos a entender. ¿Saben, mis amados hermanos? Las veces que el Señor me puso en situaciones en las cuales yo debía creer, aún en contraposición de mis propios pensamientos o de lo que a mí me pasaba internamente, y el Señor me presentaba allí, y era el momento de decidir, y obviamente no puedo hacer otra cosa que sino creer a la presencia, a la palabra del Señor, a la palabra revelada, a la palabra fresca del Señor que viene a mi vida, y dejar de lado quizás lo que yo entendía, lo que yo pensaba, para creer en lo que el Señor me presentaba. Después de eso el Señor me abría el entendimiento. Después de eso se me abría el abanico de las cosas que sucedían. Pero mi misión, la presencia del Señor me impulsaba a creer primero, no a entender cómo el Señor lo haría. Hay muchísimas cosas que el Señor hace en nuestra vida que no vamos a comprender, que no vamos a entender. Pero debemos saber que eso nos puede pasar. ¿Para qué? Para que lo que no entendemos apague nuestra fe, para que lo que no comprendemos luche en contra de nuestra fe y haga que nuestra fe vaya decayendo. Debemos confiar siempre. Si el Señor nos ha dado una promesa, así será. Pase lo que pase, hay promesas de parte del Señor para nuestras vidas que las vamos a tomar en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pero que quizás nuestra realidad no nos permite creer. Quizás nuestra realidad, quizás lo que acontece alrededor de nosotros no ayudan a esas promesas. No nos ayuda a nuestra fe a decir, no, sí, va a ser así porque pasa esto, pasa lo otro. Pero que eso no nos detenga, que eso no apague nuestra fe. Si el Señor dijo, así lo hará. Porque no había nada, mis amados hermanos, no había nada. Y el Señor dijo y fue hecho. El Señor dijo, hágase la luz, se hizo la luz. El Señor dijo que se separen las aguas allí y así fue hecho. Haya ahora la hierba, los árboles, y así fue hecho. A medida que el Señor hablaba y su presencia obraba allí, lo que no estaba hecho fue hecho por la palabra del Señor. Amén, gloria a Dios. Y aquí dice la palabra del Señor en el versículo que hemos leído, dice, de modo que de lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Y en esta noche quiero compartir en un tiempo con la palabra de Dios,
este mensaje del Señor para nuestras vidas, mis hermanos, este principio de fe para nuestra vida, que quitemos de delante de nuestros ojos la mirada quizás en las cosas que están delante de nosotros, que nos habla mal de lo que nosotros queremos recibir, de la promesa que tenemos para recibir, que quitemos de delante de nuestros ojos esas cosas que batallan en contra de nuestra fe y que nosotros estemos así confiando, creyendo en el Dios Todopoderoso, que creemos que Él ha venido un día a nuestra vida, que le amamos porque Él nos amó primero, y también invitarle a todos nuestros amigos, familiares que escuchan nuestras transmisiones, que vengan, que puedan creer, que puedan confiar, porque dice que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. No sé qué situación usted estará viviendo, no sé qué cosas quisiera ver usted en su vida y que no la puede ver, con la presencia del Señor, con la palabra del Señor, confiando y creyendo en el Señor. Vamos a ver mañana quizás lo que hoy no podemos ver, pero es a través de la fe, es a través de la confianza en el Señor, es a través de esa fe que se mantiene así en nuestro corazón y que soporta las tempestades, soporta los ímpetus con lo cual golpean los vientos y queda así establecida, y de ese modo podemos ver mañana, pasado, lo que hoy no estamos viendo, pero es por la fe, es por creer en el Señor. Dice que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. El mundo entero, amigos, familiares, conocidos, iglesia del Señor, el mundo entero, toda la creación fue hecho por la presencia, por la palabra del Señor. Imagínese si el Señor no puede hacer algo en nuestra vida, pequeñita a comparación de todo aquello que creó. No en vano la Escritura dice que el Señor abre camino en donde no lo hay. ¿Se imaginan a los hijos de Israel cuando estaban así escapándose de Egipto, llegar así al mar y que no había camino? No se veía un camino por donde ellos pudieran salir. Y del otro lado venía Faraón con todos sus carros, con todo su ejército para aniquilarlos. No se veía la salida, no se veía el camino a recorrer para poder escaparse de esa situación de muerte. Pero allí, en donde no se veía, allí en donde no había camino, allí vino la gloria del Dios Todopoderoso, el brazo extendido del Señor de los cielos, y se abrió camino en medio de la mar. Se abrió camino para que su pueblo pasara así, como por una avenida en medio de la mar. Y quizás podemos decir, bueno, sí, pero eso fue antes y es un relato bíblico que no sabemos si es verdad o no. Usted puede ingresar así en su hogar, a través de internet, a documentales que realizan las personas que se dedican a todo este tipo de hallazgos, arqueólogos, toda esa gente que trabaja con eso, y puede ver allí cómo se encuentran de vez en cuando esta gente que realizan todos esos estudios, se encuentran allí en el fondo de la mar, en donde dice la palabra del Señor que esto aconteció, se encuentran herrajes de los carros, de armaduras, cosas que usaban los egipcios en aquel entonces para su ejército. Cada 2 por 3 hay hallazgos comprobables en este tiempo, que los encuentran ahora, en estos tiempos. Usted ponga así en internet hallazgos en aquel lugar donde ocurrieron estos acontecimientos, y allí se va a dar cuenta que lo que la palabra del Señor dice es verdad. Donde no había camino, el Señor abrió un camino. En el medio del desierto, cuando ellos iban para pasar hacia la tierra de Canaán, allí iba la gloria del Señor de día con una nube sobre ellos, para que ellos no perecerían allí por causa del calor del desierto, con todo lo que eso conlleva. Y de noche una columna de fuego guiándolo para que no se perdieran en la oscuridad. A donde no hay camino, el Señor abre camino, el Señor hace así las cosas, mis hermanos. El Señor creó todas las cosas con su palabra, con su presencia. ¿Cuánto no podrá hacer en nuestra vida, en nuestro hogar, en nuestra familia? De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía.
Este es un tiempo con la palabra de Dios, es un tiempo de gracia que debemos introducirnos, a mí me gusta esta expresión, me encanta esta expresión, debemos sepultarnos, debemos bautizarnos en la gracia del Señor, bautismo, y sumergirse adentro de algo. Me encanta esa expresión, mis amados hermanos, que nos podamos introducir en la fe, en la presencia del Señor, en la gracia del Señor, para que podamos recibir lo que el Señor tiene preparado para cada uno de nosotros. Y dejarnos que Él nos sorprenda, dejarnos que Él nos deje asombrados, que nos deje boquiabiertos al decir: Señor, Tú hiciste esto, Señor, y lo hiciste para mí, Señor. Cuánto amor, Señor, que tienes por tus creyentes, cuánto amor que tienes, Señor amado, por aquellos que te alaban, por aquellos que confían en ti, por aquellos que creen en ti. Cuánto amor, Señor. Y son ese tipo de acciones que el Señor viene haciendo en nuestras vidas, pero que hay mucho más la que nos impulsa a predicarle la palabra del Señor a ustedes, amigos, conocidos, familiares, de poder también venir y que también el Señor lo deje sorprendido a usted. Quizás está pasando por dificultades, por enfermedades, y lo que está viendo es la enfermedad. Déjeme decirle que a través de la fe, mañana puede ver lo que el Señor puede hacer en su vida. Quizás usted viene y quizás esa enfermedad desaparezca para siempre. No la vea más. Quizás usted está pasando, está en prisión, en cárceles de inconvenientes, de vicios, de ira, de violencia, y quizás no tiene la manera de salir de allí. Déjeme decirle que este Dios maravilloso, que este Dios poderoso puede darle la bendición, puede darle la libertad, y mañana usted poder ver lo que hoy no puede ver a través de su fe. Quizás usted hoy no puede ver su familia feliz, su familia bendecida por el Señor, pero a través de la fe mañana lo va a ver, porque lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. ¿Se imaginan cuando yo llegué a la presencia del Señor, cuando llegué a la iglesia del Señor, aquí en Identidad Pentecostal? Nadie, ni yo mismo, podía pensar que hoy en día yo iba a estar aquí hablando a través de las redes sociales para ustedes. ¿Cómo yo iba a pensar semejante cosa hermosa, maravillosa, si lo que yo era no tenía nada que ver con lo que soy hoy? Pero lo que hoy se ve fue hecho de lo que no se veía, por la fe, por la obra, por la palabra del Señor, por el Espíritu del Señor, que nos ama, que nos anhela, dice su palabra, que Él nos anhela celosamente, que Él quiere pasar tiempo con nosotros, que Él quiere pasar tiempo en su vida, en su hogar, en su familia, para transformarlo todo. La presencia del Señor, a mí me gusta esta reflexión, es como el viento. Quizás no lo podemos ver, pero lo podemos sentir, se puede sentir la presencia del Señor. Y cuando pasa el viento, consecuencias hay o no, ¿no es cierto? Cuando pasa un viento, si es muy fuerte, a veces se caen los gajos, se quiebran los árboles. Si estamos en otoño, pasa un viento y ya vemos después las consecuencias. Así es el Señor, como un viento maravilloso que viene a nuestra vida, que lo podemos sentir, que sabemos que está allí y que consecuencias va a haber consecuencias del paso del Señor por nuestra vida. Queremos invitarle nuevamente a nuestros servicios días domingo, 18 horas y 10 de la mañana, todos los domingos, también en nuestros anexos, jueves y sábados, 19:30 horas, para que usted venga a poder recibir también, para poder ver la gloria del Señor, para que usted también en su vida se manifieste. Lo que hoy no se ve, mañana se va a ver, por el poder y la gloria de nuestro Señor, por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Los saludamos a todos en esta noche. Muchas gracias, una bendición que nos permitan entrar allí en su hogar, que permitan que la palabra del Señor entre allí en su hogar. Estamos nuevamente recibiéndolos la próxima semana en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Sean bendecidos y recuerden, todo lo que no se ve hoy se puede ver mañana a través de la fe. El Señor nos invita a confiar, el Señor nos invita a creer, y vamos a ver, iglesia, y vamos a ver amigos, familiares, y vamos a ver el poder de Dios obrando en medio de nosotros. ¡Qué bendición, mis amados hermanos! Hasta el próximo miércoles en un tiempo con la palabra del Señor. El Señor los bendiga a todos ricamente. Amén.